Lucas capítulo 4. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios». El diablo lo llevó a una altura, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: «Ay, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo». Jesús respondió: «Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti para que te guarden. En sus manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra». Y Jesús respondió: «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Y Jesús volvió a Galilea lleno de poder del Espíritu. Y su fama se difundió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Y Jesús de Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor». Después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: «¿No es este el hijo de José?». Él les dijo: «Sin duda me diréis este refrán: Médico, sánate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Hazlas también aquí en tu tierra». Y agregó: «Os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón». También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio de Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, y se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que exclamó a gran voz: «Déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo ningún daño. Todos quedaron maravillados. Decían: «Qué poderosa es la palabra de este hombre. ¿Con qué autoridad manda a los espíritus impuros si le obedecen?». Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella.
Él se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, le trajeron todos los que tenían enfermos de diversas dolencias y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanó. También echó los demonios de muchos que salían gritando: Tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús se fue a un lugar solitario. La gente lo buscaba y cuando llegaron a donde estaba, procuraron que no los dejara, pero él les dijo: Es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea.